Hola a todos, hoy vamos a estudiar los tipos de conexión en un circuito eléctrico. En primer lugar, vamos a definir unos cuantos parámetros. Vamos a imaginarnos una bombilla. Todos los elementos eléctricos tendrán una entrada y una salida. Normalmente la entrada irá en color rojo y la salida en color negro. El color rojo será el positivo y el color negro el negativo o tierra. Todos los elementos presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Absolutamente todos, aunque sea muy pequeña. Vamos a ver lo que es la conexión en serie. La conexión en serie es una conexión donde la salida de un elemento es la entrada del siguiente elemento. Veamos esta ilustración. Tenemos un circuito en el que hemos puesto nuestra pila y queremos conectar tres bombillas en serie. Pues la salida de la primera bombilla será la entrada de la segunda bombilla y la salida de la segunda bombilla será la entrada de la tercera bombilla. Y por último volveremos otra vez a la pila. En el momento la conectemos veremos que las tres se encienden. ¿Qué características tiene este tipo de conexión en serie? En primer lugar, que la intensidad es la misma. Evidentemente es un circuito cerrado con un solo cable, por lo tanto los electrones tienen que pasar obligatoriamente por las tres bombillas, por lo que la intensidad tiene que ser la misma. Por otro lado, el voltaje se reparte. Eso significa que si tenemos 9 voltios, cada una de las bombillas estará utilizando 3 voltios. 3 más 3 más 3, 9 voltios. 3. Las resistencias se suman. La resistencia total del circuito será la resistencia de 1 más la resistencia de la bombilla 2 más la resistencia de la bombilla 3. Imaginemos que una tiene valor de 1 ohmio, la otra de 2 y la otra de 3. La resistencia total sería la suma 1 más 2 más 3, 6 ohmios. Y por último, la cuarta característica. Si un elemento se estropea, todo deja de funcionar. Es como si hubiéramos cortado el cable. Vamos a imaginar que se estropea la bombilla número 2, esta de aquí. Se funde el filamento de wolframio que tenemos aquí, dejará de funcionar tanto la bombilla 1 como la bombilla 2, porque no tendremos un circuito cerrado por el que los electrones puedan circular. Veamos el siguiente tipo de conexión, que llamaremos en paralelo. La característica es que la entrada de un elemento se conecta con la entrada del siguiente elemento y que la salida del primer elemento se conectará con la salida del segundo elemento. Veamos cómo se realiza mediante esta ilustración. Tenemos igual nuestra pila y nuestras tres bombillas. Vemos que la entrada de las tres bombillas se conecta entre sí, mientras que las salidas de las otras tres bombillas se conectan también entre sí. Y por último, la última bombilla cierra el circuito. De esta manera, cuando la conectemos, se encenderán las tres bombillas y tendremos esa conexión en paralelo. Os recuerdo, entrada con entrada y salida con salida. ¿Qué características tiene este circuito? Bueno, en primer lugar es que la intensidad se reparte. Cuando los electrones, acordaros que venían del polo negativo, llegan a este punto, van a encontrar dos caminos para ir, ¿no? Por un lado, subir por la bombilla y por otro lado, seguir por el otro camino. El de aquí pasará por la bombilla, irá por el cable rojo que tenemos aquí hasta la siguiente. O lo que es lo mismo, que en este punto los electrones eligen dos caminos, el de arriba y pasar por la bombilla. Segunda característica, el voltaje es el mismo. Eso significa que estas tres bombillas están conectadas las tres a 9 voltios. Todas consumen 9 voltios. Las resistencias de las tres bombillas se suman de una forma un tanto especial. La fórmula es la que tenéis aquí. 1 partido por esa resistencia en paralelo será igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Por otro lado, la característica número 4 y quizás una de las más interesantes de este circuito es que si un elemento se estropea, las demás pueden seguir funcionando. Vamos a pensar que se estropea esta bombilla que tenemos aquí. Si se estropea, evidentemente esa bombilla no va a funcionar, pero los electrones tienen un camino alternativo para poder llegar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si llegan aquí, pueden seguir funcionando. Y por último, el circuito mixto.
En ese circuito mixto puede haber muchas combinaciones, porque como su propio nombre indica, mezcla tanto partes en serie como partes en paralelo. Aquí tenéis un ejemplo. La primera bombilla la tendremos en serie, mientras que las otras dos estarán en paralelo. ¿Qué características tendrá? Pues dependerá mucho de cómo sea esa combinación. Por lo tanto, es muy difícil a primera vista decir qué tipo de características tendrá, pero será una mezcla de serie y de paralelo. Como resumen, aquí lo tenéis, serie, paralelo y mixto. En serie, la salida de un elemento es la entrada del siguiente. En paralelo, todas las entradas están conectadas y todas las salidas están conectadas. Y en mixto, pues puede ser cualquier configuración mezcla de estas dos. Veis que hay veces que en vez de utilizar símbolos de bombillas, de motores, de zumbadores, lo que hacemos es poner los recuadros de las resistencias. Ya hemos dicho que todos los elementos tenían resistencia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una suma de resistencias en paralelo. Vamos a imaginar que tenemos estas resistencias en paralelo, tenemos 5, 2 y 3 ohmios. ¿Cómo se calculará la resistencia total de ese circuito? Fijaos, sabiendo la fórmula general, esa suma especial que habíamos dicho, vamos a sustituir los datos y ponemos, ya que R1 es 5, pues ponemos 1 partido por 5, más 1 partido por 2, más 1 partido por 3, los valores que tenía ahí de resistencias. Vamos a calcular ahora el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 5, que nos da 30. Ponemos toda esa fórmula con el mismo denominador, 30, 30, 30, 30 entre 5 daría 6, 6 por 1, 6, 30 entre 2, 15 y 30 entre 3, 10. Vamos, como sumamos fracciones en matemáticas, aquí no creo que tengáis ningún problema. Sumamos todas y vemos que 6 más 15 más 10 nos daría 31 partido por 30. Pero acordaos que la resistencia está abajo, en el denominador. Tendría que darle la vuelta completa a toda la fracción, ¿de acuerdo? Poner RT arriba, el 1 abajo, 30 arriba, 31 abajo. Y nos quedaría que RT sería igual a 30 partido por 31, que nos daría un resultado de 0,968 ohmios. Veamos ahora un ejemplo de suma de resistencias que están en un circuito mixto. Para este caso vamos a poner que la primera bombilla que tenemos aquí en serie tiene un valor de 2 ohmios y estas dos que están en paralelo tienen un valor de 3 ohmios. Primero vamos a empezar calculando el paralelo, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Siempre que tengamos ocasión vamos a empezar de las cosas más pequeñas en un circuito a las más grandes. Entonces empezamos por el paralelo. En este caso la fórmula del paralelo solo tenemos dos resistencias, R2 y R3. Sustituimos valores, mínimo común múltiplo, sumamos las fracciones y nos quedará que la resistencia en paralelo será 6 quintos, o lo que es lo mismo, 1,2 ohmios. Ahora vamos a aplicar la fórmula de serie, que será la resistencia total de todo este circuito, será esta que tenía aquí en serie, más lo que nos haya salido de la suma especial de estas dos. 2 más 1,2, 3,2 ohmios. Y así calculamos la resistencia total de este circuito mixto en concreto. Espero que os haya gustado también este vídeo y que lo hayáis entendido todo. Os espero en el siguiente.